Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la séptima sesión del Seminario Permanente de Antropología Médica. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Pavel Alonso García, que nos va a presentar la conferencia titulada Los cuerpos mayas, algunas de sus afecciones y las maneras de sanarlos. Voy a empezar presentando al doctor Pavel y luego tendremos el placer de escuchar su conferencia. Muy bien. Pavel Alonso García es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Estudios Mesoamericanos con mención honorífica y doctor en Estudios Mesoamericanos también por la UNAM y también con mención honorífica, con un trabajo de tesis sobre la noción de animal entre los mayas peninsulares. Su preocupación gira en torno a la relación entre los pueblos originarios y la fauna, y esta preocupación lo ha hecho reflexionar sobre temáticas ambientales desde un punto de vista nativo de los pueblos indígenas. Su trabajo antropológico con los mayas del oriente del estado de Yucatán le ha permitido incursionar en temas de ritualidad y prácticas tradicionales mayas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con conferencias referentes principalmente a las relaciones entre los seres humanos y la fauna entre los mayas peninsulares. A la vez, su trabajo de investigación, al mismo tiempo que su trabajo de investigación, ha impartido clases en la licenciatura de Antropología de la UNAM. Muy bien, Pavel, pues agradecerte tu presencia hoy con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, a David en particular que me extendió esta invitación y también a la DEAS que facilitaron el espacio para tener un internet un poco más estable y una mejor cámara, que si yo hubiera transmitido desde casa. Bueno, primero que nada decirles que aunque yo no soy especialista en antropología médica, el trabajo de campo extenso que hice en Yucatán aproximadamente un año durante el doctorado me permitió reflexionar sobre diferentes aspectos de la corporalidad maya. La presentación que les voy a hacer ahora hace eco en gran parte de la publicación que coordinó también de aquí de la DEA, Patricia Gallardo, sobre cuerpo y persona. Entonces, es parte de eso y algunas reflexiones que he hecho al respecto en los últimos años. Voy a pasarles la presentación. Acá está. Bueno, primero que nada, quería avisarles que cambié un poquitito el título porque me di cuenta y me enfrasqué en algún punto en la reflexión sobre los cuerpos mayas, ¿no? A la hora de escribir este artículo tenía un poco más claro que se trataba de una multiplicidad de cuerpos. Ahora no lo tengo tan claro y también es algo que me gustaría dialogar con ustedes. Entonces quedó como la corporalidad maya, algunas de sus afecciones y la manera de sanarlos. Actualmente, como decía David, soy parte del profesorado de la licenciatura en antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y por lo tanto del Centro de Estudios Antropológicos. Bueno, de manera muy breve les voy a hablar de la comunidad de Guayma, al oriente del estado de Yucatán, que fue donde realicé parte de mi trabajo de campo de maestría y sobre todo mi trabajo de campo en doctorado, que es un trabajo extenso. La comunidad de Guaymas se encuentra muy cerca de Valladolid, aproximadamente a 12 o 13 kilómetros, como podemos ver, y está justo entre Mérida y Cancún, ¿no? Es una comunidad que todavía conserva ciertas actividades de agricultura, sobre todo la milpa, que en gran medida son de subsistencia. Y los milperos lo combinan con algún otro tipo de trabajos, como puede ser la albañilería, ya sea en su comunidad o en la zona de Quintana Roo, ¿no? La Riviera Maya. Junto con eso, en ocasiones también hay
milperos que son apicultores y por lo tanto tienen sus cajas de abejas casi siempre en el monte, más o menos cercano a las milpas, para hacer el cuidado de ambos espacios. Y existe una familia que es con quien hice gran parte de mi estancia, que es la familia Espadachok, que son alfareros y se dedican a una gran producción de alfarería tanto a nivel local como regional y atienden también ciertas necesidades de turismo nacional e internacional con piezas especiales. Para como profundizar un poquillo en la parte de la salud y la enfermedad, es necesario apuntar que es un sistema, la comunidad tiene un sistema mixto de salud, ¿no? Tienen un centro de salud pequeño que atiende ciertas enfermedades específicas y si es necesario hay un par de hospitales bastante grandes en Valladolid, que es más o menos cercano, entonces si algún enfermo lo requiriera, lo trasladarían a Valladolid o incluso a Mérida, ¿no? Que está a 2 horas de camino, pero con una carretera de cuota bastante transitable. Entonces la comunidad tiene bastante comunicación, entonces como parte de los servicios de salud se llevan a cabo en la comunidad o en estas dos localidades mucho más grandes si se requiriera. A la par de esto, hay todo un conjunto de prácticas de medicina tradicional. En la imagen podemos ver la planta de Tancasche, que es una de las plantas utilizadas para el mal aire, en diferentes formas, principalmente la raíz, aunque aquí tenemos un brote. Es interesante que no tenemos GMEN o especialista ritual en la comunidad, pero de ser necesario también para algún tratamiento especial, las comunidades vecinas como Tinum sí tienen especialistas rituales. Vamos a regresar un momento al mapa para que... Aquí está Valladolid, aquí está Guayma y aquí está Tinum. En esta parte de Tinum o hacia Cuncunul sí se pueden encontrar especialistas rituales que también tienen ciertos aspectos como el trabajo de plantas y otro tipo de curaciones. Entonces, de ser necesario, las personas trasladarían a los especialistas a la comunidad de Guayma para hacer su trabajo. Como de principio, me gustaría dialogar con ustedes sobre la noción de corporalidad, que podemos pensar como una totalidad con el término Winquil o Winquilil, que hace referencia al cuerpo, y algunos de sus componentes como Bak o Bak, ¿no? Que es carne y hueso, ¿no? Y en esa distinción, en el momento que escribí, era como muy fuerte mi diálogo con Pedro Pitarch y la noción de cuerpo-carne, cuerpo-presencia, y la diferencia entre la carne y la sangre y el cabello, los huesos que no sangran, ¿no? Sin embargo, ahora, como me gustaría profundizar en ello y pensar si hay esta distinción, porque también podemos encontrar la distinción entre Winquilil y Pichán, ¿no? Que sería una visión un poco más occidental entre cuerpo y alma, ¿no? Y todo este conjunto material, inmaterial, etc. Sin embargo, encontramos como otros términos que son bien importantes y que me gustaría desarrollar alrededor de estos minutos, que se consideran en ocasiones alma. Lo que tradicionalmente se llama o le llaman alma es el Pichán. Vamos a ver un poco más adelante, que puede estar compuesto de Ik.
que es viento. En este caso, Garza Palomarín lo traduce como espíritu o energía. Kinam, que se refiere a la fortaleza, pero también al calor. Ol, la voluntad. Tukul, y Guay, que es la capacidad de transformarse en animal. Y esta parte de Kush, para mí no es como un componente en sí. Aquí, en esta distinción de Arzápalo, hay como varias problemáticas, porque podríamos pensar, por lo menos desde mi trabajo de campo, que Pishan y Ol sí se refieren como si fueran componentes. Ik se refiere al viento, que muchas veces puede estar relacionado con Pishan. Kinama, una condición que se puede adquirir, pero que no es propia de todos los seres humanos todo el tiempo, como vamos a ver más adelante. Y Guay, a una capacidad de transformación, que es lo mismo, o sea, no todos pueden tener esta capacidad, ¿no? Creo que quedó muy arriba. Ahí se alcanza a ver. Esta noción de cuerpo-carne que retomé de alguna manera, tanto en la tesis doctoral como en el artículo del trabajo de Pitarch, ahora lo pienso más como una condición animal. La relación animal, ya sea de domesticación o, eh, o depredación, se da a partir de la condición de carne, tanto de humanos como de animales. El proceso de crianza-domesticación es uno de los temas que ahora estoy trabajando de manera muy breve, en general en Yucatán. La noción de Yum en relación con Alak. Yum quiere decir señor o dueño, incluso en algunos contextos padre. Y Alak se refiere, la referencia más común es hacia los animales domésticos. Sin embargo, considero que esa relación conjunta la noción de dueño, pero esa apropiación se relaciona con el proceso de crianza de los animales y por lo tanto se puede replicar en otros contextos como la relación entre los santos patronos y las personas. Por otro lado, la depredación está relacionada con esta corporalidad porque lo que se depreda de ese otro suele ser su carne, que comparten tanto animales como humanos. Y aquí consideré dos tipos de depredación diferente relacionado con dos fenómenos distintos. Y de alguna manera con este proceso de crianza-domesticación, el primero de ellos tiene que ver con la depredación del cuerpo cercano, que es de quien se ha criado, ya sea la persona misma o alguien más humano, digamos, ¿no? Y se refiere sobre todo a los animales domésticos como puercos, pavos, gallinas, pollos, principalmente. En la imagen tenemos a un cochinito y después la preparación de la cochinita pibil, ¿no? Que se refiere al horno de tierra donde se prepara. Por otro lado, tenemos la cacería y la depredación de un cuerpo a otro. Esto también relacionado con el proceso de crianza-domesticación, tiene que ver con quien ha criado a estos animales, ¿no? Que no es un ser humano, sino es el señor del monte, el encargado, Yumk Ash, encargado de criar a todos los animales del monte. Y me gusta como este contraste porque por un lado tenemos al venado, que es una de las presas principales, digamos, de los cazadores yucatecos, ya sea que sea una cacería personal o una cacería colectiva, ¿no? O batida, como le dicen. La presa predilecta va a ser el venado. Y por otro lado tenemos al jaguar, que puede ser depredador de los humanos, ¿no? Es como los animales a quien depreda y el animal por quien puede ser depredado. Aquí resulta bien interesante
porque en esta zona por lo menos los avistamientos y relaciones con los jaguares son bien poquitos. Esta foto es del zoológico Vallasú, en Valladolid, es un zoológico privado que tienen, hasta donde yo me quedé, 3 jaguares. Pero la relación de los milperos con este depredador no es tan fuerte como en otras regiones. Sin embargo, hay otro depredador que es la serpiente, que vamos a ver más adelante y que tiene una forma de accionar distinta. Una segunda consideración que hice al respecto de la corporalidad, decidí llamarlo el cuerpo de barro, más que por esta relación directa con los mitos de origen sobre la creación de los hombres con barro, por la relación o en una analogía de la forma en que funcionan las personas y sus cuerpos en relación con el calor y el frío. Esto es como se ha debatido mucho y supongo que ocurre también en otras regiones, porque parecería adaptar o obtener información a partir de la teoría de los humores, ¿no?, de Europa. Sin embargo, entre los mayas es bien común un montón de indicaciones o recomendaciones para no hacer cambios bruscos de temperatura, particularmente en mi caso durante mi trabajo de campo con el barro, había muchas indicaciones sobre la manera de trabajar el barro, que es un elemento frío, para no enfermar. Entre ellas, una de las más comunes y pareciera como simples pero importantes, era atemperarse después de despertar. Y ese proceso se llevaba a cabo durante el desayuno. Entonces, uno despierta caliente, tiene que reducir esa temperatura para trabajar el barro, que es un elemento frío. De no ser así, puede generar problemas en las articulaciones, aunque en otros casos también puede afectar el sistema pulmonar en dependencia del choque del frío o del calor. Por ejemplo, mientras uno duerme, no debe tener un ventilador directo hacia el cuerpo. Se tiene que ponerse hacia la pared o hacia o de manera lejana para no enfriar el cuerpo mientras está en este proceso del estado onírico y que está generando calor. En el caso de las piezas de barro, son muy susceptibles a estos cambios de temperatura y pueden llegar a romperse. De ahí un poco la analogía, ¿no? Un cuidado de un secado largo, con ciertos tiempos, para no quebrar el equilibrio entre frío y calor y que se rompa la pieza. Dentro de eso tenemos una condición particular que ya vimos antes, que es el KINAM, que es una condición que puede causar enfermedad. Aquí tenemos como algunos de las concepciones o de las definiciones de diferentes autores sobre el KINAM, y tenemos como un contraste entre lo que dice Villarrojas, que hace referencia a la fuerza o al vigor, y la referencia más etimológica que hace Quintal sobre la relación entre el sol o el estado caliente y el verbo yan, que es tener, ¿no? Como tener calor o tener sol, calentarse. En el caso de mi trabajo de campo en Guayma, la gente lo traduce al español como dolor. Entonces tenemos una condición de calor y una relación con un efecto doloroso. Y es una condición, digamos, generada de manera involuntaria hasta cierto punto,
parte de este calor fuerte o especial se puede generar a partir de las mujeres embarazadas, o las mujeres embarazadas o menstruantes generan este calor. Aquellos que han tenido relaciones sexuales recientemente o quienes han permanecido cerca de una persona que ha fallecido después de una larga enfermedad. O sea, si la persona solo fallece, no hay ningún problema o no hay tanto problema. Si enferma durante mucho tiempo y está en su hamaca en este estado, eso hace que aumente su calor y que genere KINAM, que puede enfermar a los demás. Tenemos dos consecuencias con respecto al KINAM. La primera de ellas relacionadas con la corporalidad de quien lo padece o de alguien que se haya acercado a una persona con KINAM, ¿no? Y tiene que ver con si hay una herida abierta, esa herida abierta se hinchará de forma abundante y, y no cederá la hinchazón hasta que no se apliquen ciertos remedios que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, no solamente esta problemática, esta condición de calor particular tiene que ver con la enfermedad que puede provocar directamente, sino con un montón de condiciones especiales. Una de ellas está relacionada con el horno de barro. Me encontré durante mi trabajo de campo. Ese calor de una mujer embarazada puede hacer que el horno no prenda. Me tocó algo similar. Una perra fue a parir a sus cachorros dentro del horno porque es un espacio que se conserva un poquito más caliente. Y don Emilio Espadas, el papá de la familia, tuvo que curar el horno sacando ese calor, el KINAM. Me comentaba que esto, en el caso de que fuera una embarazada que está durante los últimos meses de gestación, puede resultar bastante peligroso porque al sacar el calor del horno puede generar un aborto en la embarazada. Esto me pareció bastante interesante porque no solamente tenemos esta analogía entre el horno de barro y el vientre materno, sino se genera un vínculo entre los dos espacios al estar en contacto. En el caso de las piezas de barro, como les comentaba hace un momento, el KINAM lo que va a hacer es acelerar el proceso de secado y si no están listas se van a quebrar. Y pueden quebrarse todas las piezas, ¿no? O sea, gran parte de las piezas. Parte de lo que se utiliza, como vamos a ver más adelante, son las hojas de anona y el ajo para que estos elementos sean quienes reciban el calor y no afecte a las piezas. En el caso de las abejas, como veíamos, parte de los campesinos también suelen ser apicultores y me comentaban que si alguien con KINAM se acerca a las cajas de las abejas, el calor generará que las abejas dejen sus casas y escapen al monte y entonces se genera una pérdida. Otro de los efectos nocivos del KINAM tiene que ver con la cocina y en particular me comentaban con respecto al relleno negro, que es un guiso muy particular y que suele ser bastante caro y se utiliza para diferentes festividades, que es el que podemos ver en estas pailas, en estas recipientes bastante grandes de metal y se utiliza cerdo y pollo para prepararlos. Y se tuestan unos chiles especiales y se va agregando masa poco a poco para espesar el guisado. Después se tapa. Este es un PIB, un horno de tierra donde están todos estos guisos. Después se tapa y se deja hornear bajo tierra. Si alguna persona que tuviese KINAM, ya sea dentro de este proceso o posteriormente, se acercara al guiso, el guiso se corta y se echa a perder.
Y eso es un problema si lo pensamos en actividades comunitarias, ya sea como ritos familiares, como bautizos o bodas, que se suele utilizar, o incluso fiestas como la fiesta patronal, donde también se ofrece este tipo de comida. Hasta hace muy poco no había reflexionado que usualmente quienes revuelven la masa cuando se está, bueno, el guisado mientras se está espesando con masa son hombres, como vemos en la fotografía. Es muy posible que este proceso sea de esa manera, no solamente por la fuerza que requiere para estar moviendo estos eh, recipientes, sino también para evitar que vaya a generar quinam alguna mujer y vaya a echar a perder el guisado. La señora que vemos es doña Tomasa, que es especialista en este guisado y es quien ha sido la encargada durante mucho tiempo en diferentes festividades de prepararlo para los gremios. Entonces ella sabe y tiene cuidado de ese tipo de cosas para no echar a perder el guiso. Justo ella me platicó que le tocó un problema de estos en uno de los bautizos de sus nietos, donde alguien se acercó y no sabía que tenía quinam y echó a perder 2 o 3 de estos recipientes y es una pérdida de miles de pesos. Este ejemplo que les comentaba sobre las serpientes me pareció muy interesante porque platicando con don Emilio Espadas hablamos sobre la picadura de serpiente y su tratamiento que usualmente tiene un doble tratamiento. Por un lado, tenemos el tratamiento, digamos, de la medicina occidental, donde se busca un antiviperino para ayudar a las personas, aunque hay un montón de prácticas sobre picaduras de serpiente y de cómo curarlas. También hay una cuestión, lo que me decía don Emilio, es que la hinchazón y el problema con las serpientes no es el veneno en sí, sino el quinam que deja en las personas y eso genera un malestar. Y también el vínculo que generará con la mordida, porque se tiene que matar a la serpiente y estar al pendiente, porque en ocasiones viene otra serpiente a terminar como el trabajo que, que empezó la primera y se necesita generar como una separación a partir de un trabajo con un especialista ritual. Entonces lo que él me dijo es que lo que verdaderamente mata a las personas cuando lo muerde una serpiente es el quinam, ¿no? Que lo deja ahí y que es muy difícil de extraer. En ocasiones, eh, cuando no es tan grave el asunto, tenemos algunos elementos que se pueden utilizar para contrarrestar, son considerados fríos y por lo tanto se pueden usar para contrarrestar el quinam, como son el ajo, la miel, la hoja de anona, el epazote y los limones. Al respecto de esto tengo algunas anécdotas de campo. En alguna ocasión, Virgilio, el hijo más joven de la familia Espadas, más o menos de mi edad, fue a dejar unos familiares de, de su esposa porque alguien había muerto. De Valladolid a Guaymas, ¿no? O a un pueblo cercano. Y al día siguiente tenía un dolor de muelas muy, muy intenso. Su mamá le dijo, lo que pasa es que al ir a dejar a estas personas cargaste quinam. Y entonces ve y pídele a tu abuela el remedio que ella hace. La abuela, doña Elide, prepara un remedio basado en miel, limón y epazote. Creo que a veces se utiliza un poco de ajo y la solución es ponerlo sobre la herida o sobre el lugar donde se tiene el dolor y esperar a que poco a poco vaya disminuyendo tanto el dolor como la hinchazón. También durante mi trabajo de campo, a don Emilio lo operaron, creo que de piedras en el riñón, una cosa así, y tenía una herida abierta en el estómago
no recuerdo bien, tenía una herida abierta en el estómago y dentro de su vendaje se colocaba epazote, y en un par de ocasiones me enseñó como el epazote súper seco, que era señal de que había cargado Kinam el, el epazote y lo había protegido para que su herida no sufriera un daño. También me comentó que en ocasiones, durante ese periodo, como iba por los lugares, caminando con limones en las bolsas, que era otra forma de protegerse. Una tercera posibilidad de corporalidad tiene que ver con la condición del viento y en particular el Pishan. En este sentido, quiero comentar que más allá de un alma inmaterial, considero que el Pishan tiene una materialidad que está compuesta o que tiene como principal componente el aire, que es Ikk, y que este puede cambiar de morada y de condición al morir, lo que podríamos pensar como el cuerpo animal de la persona o la carne o el proceso del fallecimiento que nosotros conocemos. Este Pishan, sobre todo en su condición durante la vida, puede ser depredado por seres de viento. O ese es como mi pensamiento. Hay un conjunto de seres que dentro del pensamiento de los mayas peninsulares son considerados como seres de viento y son dioses, guardianes de los lugares, espíritus, etc. ¿No? Los Yumtziles son los espíritus o los guardianes de ciertos lugares. Los Chacó o Chaques son vistos como los dioses de la lluvia. Los Aluches o Alushop son seres del monte que con los cuales se puede establecer ciertas alianzas para el cuidado. Los Balames o Balamov son los cuidadores de las entradas del pueblo y en ocasiones de los caminos, y en general hay una referencia sobre los Icop, que son seres de viento, ¿no? Entonces es un poco ambiguo y es un poco difícil como de asir esta categoría, porque todos los anteriores, junto con Yumkash y en ocasiones los santos, son seres de viento. No tienen una corporalidad en sí. Muchos espíritus o apariciones como el Ashtabai son seres de viento. Entonces no queda claro, no es muy preciso a qué se refieren los mayas peninsulares con esta categoría de ICOP. Pero sí tienen claro ellos, por lo menos, que hay ciertos lugares donde habitan los cenotes, los árboles muy antiguos, a veces las milpas, cuevas. Entonces, el cruzarse con uno de estos podría hacer que las personas cargaran mal aire. Dentro de esta categoría también podríamos pensar a los Pishanop o los Pishanes, que son los espíritus de los muertos que regresan para Hanal Pishan ya en estas fechas, sobre todo a principios de noviembre y durante todo el mes, a compartir el espacio con los seres vivos, ¿no? Esta relación con los espíritus que vuelven es una relación tensa y como muy afectiva, pero al mismo tiempo solemne, que también pone en peligro hasta cierto punto a los vivos por la condición de los muertos. Como les mencionaba, los Aluches o Alushop son de alguna manera una síntesis de parte de lo que hemos estado viendo. Se les dota de un cuerpo de barro o de piedra. Se puede hacer ya sea una figurilla específica como las que vemos en la pantalla, con ciertas características, ¿no? Todos tienen su ombligo o una hendidura en su ombligo, ciertas articulaciones y suelen tener formas antropomorfas. También se pueden utilizar piedras antiguas, incluso piedras arqueológicas, para pedir a estos espíritus auxiliares
que entren y mediante un pacto específico, que en ocasiones lleva un pacto de sangre, estos seres de viento toman este cuerpo de barro y mediante la sangre se genera una alianza con quienes van a ser sus dueños, sus yum, y se le da una tarea específica de cuidado, por ejemplo, de la milpa o de la casa o, según Virgilio me decía hace poco, también de las personas. Entonces se les da una tarea y se les tendrá que alimentar de, sobre todo, una bebida llamada sacá, que está hecha de maíz, un tipo de atole de maíz. Como veíamos, tenemos esta cuestión de los Kakazikov, los malos aires, que pueden causar diferentes tipos de enfermedades entre los mayas, incluso bastante graves, y hay diferentes formas de cargar mal aire, pero usualmente de lo más común es cruzarse con uno de estos aires. Las personas mencionan que los aires tienen como sus caminos, que van de un cenote a una cueva, por ejemplo, o una rejollada, durante ciertas horas, que suelen ser el mediodía y la medianoche. Entonces tienen como este tránsito y si uno se los cruza, cargará este aire y tendrá que acudir a un especialista ritual para poder generar esa desvinculación. Lo que yo interpreto es que hay una depredación del componente de aire de las personas y eso es lo que causa la enfermedad. Por último, como mencionaba David, gran parte de mi trabajo de investigación y particularmente el trabajo de doctoral está centrado en la relación entre seres humanos y animales, que se fue ampliando a la relación entre cualquier ser con los animales. Es un tema que me llama la atención y les he traído ahora algunas de las curaciones o tratamientos que se generan a partir de los animales, o donde los animales son un componente fundamental, incluso llegando a ser agentes. Este tipo de tortugas que vemos en la pantalla les llaman en maya coc-ac. Ac es tortuga y coc es el verbo cerrarse. Si se dan cuenta, en español los biólogos les llaman como tortuga caja. Lo que pasa es que al tener como esta pequeña hendidura que hace a forma de bisagra, este tipo de tortuga se cierra completamente. O sea, cuando se meten, quedan completamente cerradas. Y se utiliza su carne, particularmente su corazón, se utiliza para tratar el asma. Entonces, considero que hay una relación entre este proceso donde se cierra la tortuga con el proceso de la forma en que se cierra la garganta con los problemas asmáticos. Y entonces tendría como una cura en relación con ese proceso. Justo como parte del mal aire, también lo que puede generar es dolor de cabeza, que se puede tratar con el tabaco y el tancasché, esta raíz o este árbol que les mencionaba al principio. Sin embargo, en ocasiones es muy, muy intenso y estos remedios no funcionan. Entonces se hacen ciertas pinchaduras, un proceso donde se va pinchando diferentes partes de la cabeza, particularmente como la zona de la frente, con ya sea un colmillo de serpiente o púas de puercoespín, ¿no? A este proceso le llaman cocán. Y la idea es que a partir de este proceso salga el mal aire que la persona haya cargado o adquirido. Se pueden utilizar ambos, sin embargo, los colmillos de serpiente suelen ser mucho más peligrosos porque todavía pueden guardar veneno. Entonces hay todo un proceso para quitarles ese veneno y poder usarlos para este
este procedimiento médico. No solo hay curas como hacia la parte del, digamos, del cuerpo, sino también con mucho más relacionadas con lo que podríamos pensar como el OL o los sentimientos, como la forma de ser, ¿no? O sea, como esta parte, si alguien tiene un carácter como muy colérico, se molesta mucho, sobre todo lo detectan desde niños y le aparecen ciertas manchas como en la parte posterior del cuello. Las personas, sus familiares, sus abuelos, sus papás buscarán recolectar este tipo de huevecillos que un especialista me decía que no eran huevos, sino que eran las pupas, ¿no? Las larvas como ya en crecimiento, muy, muy pequeñas, de un tipo de hormigas llamadas Kultinik, que son pequeñitas, pero muerden muy, muy fuerte. Entonces también la recolección de estos no es nada fácil. Y el procedimiento es untarlos en secreto a la persona irascible en la parte de atrás del cuello, sin que se dé cuenta, durante los martes o los viernes, que son los días rituales entre los mayas peninsulares. Esto durante un mes hasta que su carácter irascible vaya disminuyendo y sea mucho más dócil. Uno de los ejemplos que más me gustan sobre esta relación entre los animales y las curaciones es el de la Sayache. Sai quiere decir hormiga, pero se refiere a un tipo de hormiga eh, particular, que son las hormigas rojas, que son mucho más grandes y que usualmente hacen sus nidos en la tierra. Y che se refiere al árbol. Entonces son este tipo de hormigas, pero en vez de vivir en la tierra, viven en los árboles. Como veíamos en el ejemplo anterior, hay otro término para hormigas que usualmente se utiliza para otro tipo de hormigas como las hormigas rojas, digo negras, que es tzinik, ¿no? En el caso de las aiche, o como alguien me dijo, hormiga doctor, se utiliza para atender problemas articulares y lo que se hace es utilizar su mordida como una forma de liberar ya sea el mal aire o el frío en las articulaciones. Entonces, mencionaban que en ocasiones no se le mata, que si no se toma solamente, se utiliza para que muerda o pique la zona que se requiere y se regresa al lugar, ¿no? E incluso, no sé si un poco en broma o un poco en serio, un campesino me mencionaba que podías llegar casi al árbol, al tronco donde sabes que viven y pegar como si estuvieras tocando y después salen las hormigas, la tomas, curas tu padecimiento y la regresas al lugar donde vive, ¿no? Como si fuera una atención médica. Por último, y con esto me gustaría terminar la charla, me gustaría dialogar con ustedes la posible existencia de distintos cuerpos mayas que se agrupan y se relacionan de manera diferente en dependencia del momento en que existen, o la posibilidad de pensar un solo cuerpo maya que se despliega en diferentes momentos de la vida y en dependencia de sus relaciones. Muchas gracias. Gobierno de México.